Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Rivera, soy coach académica y en el video de esta semana quiero presentarles a Ivania Cerón, quien es doctora en biología. Ella nos va a contar un poco más al respecto y nos va a contar sobre su experiencia publicando textos científicos y también como sus deseos de eventualmente también ayudar a mujeres en ciencias en ese proceso de publicación. Entonces, Ivania, por favor, preséntate. Hola Sofía, ¿cómo están todos los que nos ven? Muchas gracias por tu invitación. Mi nombre es Ivania Cerón y sí, pues soy bióloga de formación y tengo una maestría y un doctorado en biología enfocada a evolución, especialmente en genética de poblaciones, en plantas tropicales y especialmente manglares y actualmente en plantas agrícolas. Bueno, perfecto. Mil gracias por acompañarnos. Mi primera pregunta es sobre tu proceso con la escritura, como cómo ha sido un poco esa experiencia en tus largos años de estudio. También me has contado que has recurrido a otros recursos para apoyarte en ese proceso de publicación. Entonces, no sé si nos puedes hablar un poco al respecto. Esta es una pregunta que tiene como varios niveles de respuesta, pensaría yo, ¿no? Porque como científicas o científicos latinoamericanos, pues la primera dificultad es aprender a escribir en inglés, ¿cierto? A publicar en inglés y aprender las reglas que tiene. Pero también en la medida que uno pasa de maestría, doctorado y ya está trabajando en investigación, pasas de tener un solo proyecto, te estás enfocando solo en una cosa, y luego pasas a tener muchos proyectos de escritura al tiempo. Entonces eso va requiriendo como unas habilidades que uno nunca le enseñaron y que uno tiene que aprender a desarrollar. Entonces ahí fue cuando yo busqué ayuda también como cursos o cosas porque para uno es muy fácil, o sea, la escritura es un proceso mental difícil, ¿cierto? Requiere de concentración, requiere de tiempo y cuando uno está o enseñando o en reuniones o en muchas cosas al tiempo, es generalmente, si uno no tiene como un orden, es muy fácil que el día se te vaya en reuniones y que dejes cero tiempo para escribir y que lo vayas relegando en el tiempo o que uses las horas más inadecuadas para escribir. Por ejemplo, esto lo hago el fin de semana o esto lo hago a las 6 de la tarde. Y esos son espacios donde uno ya está o muy cansado o muy agotado el día, entonces no tiene la energía que tiene que hacer. Entonces, digamos que yo tuve que hacer cursos para entender estas cosas, como para mejorar los tiempos, la organización, porque como te digo, son cosas que uno nunca le enseñan. O sea, nosotros los que trabajan, pues todos los que trabajamos en ciencia nos enseñan, ¿no? Como que la pregunta científica, que cómo elaborar, que cómo hacer un proyecto, pero jamás tenemos ese entrenamiento a la hora de escribir, de cómo aproximarnos a un escrito, ya desde el escrito en sí y todo lo que hay alrededor, ¿no? Que es una organización y una disposición mental para que en tu horario laboral tú tengas ese tiempo para poder escribir, ¿no? Generalmente queda relegado a último espacio. Entonces, digamos, las habilidades que he ido aprendiendo con cursos, con seminarios, con talleres, con cosas, es como aprender a poner la escritura en el centro, ¿no? Que es generalmente lo que a nosotros nos evalúan, es decir, tú tienes, si sos académico, profesor, para tener puntos, para subir en un escalafón, para que sea reconocido en tu investigación, pues tienes que escribir. Entonces, es mover eso al centro y organizar todo alrededor y no al revés, ¿no? Que las cosas te lleven como un montón de obligaciones y luego deje relegado lo que realmente es importante, que es la escritura. Entonces ese más bien ha sido el proceso, ¿no? Que aprender a poner eso en el centro. Perfecto. Y tú también me comentabas en algún momento que te gustaría eventualmente concentrarte en apoyar a mujeres. No sé si nos puedes contar un poco por qué crees que especialmente las mujeres necesitan apoyo con esto. Sí, esa es una buena pregunta y es una cosa que uno va notando pues con el tiempo y el trabajo, y es que pues primero la ciencia está muy masculinizada, ¿cierto? Entonces somos pocas las mujeres científicas en ciertos campos, o que no nos invitan a los ciertos paneles, o que no somos tan reconocidas. Y entonces eso es una parte, ¿no? Que digamos como mujeres, para poder romper el sistema, para mostrar más diversidad, pues tenemos que ser visibles, entonces tenemos que escribir.
más y que nos invite más a conferencias. ¿Y cómo se hace? Pues como publicando más y reconociéndonos más, ¿cierto? Entonces es como entrar en ese sistema. Pero por otro lado es pues que estamos en un sistema muy patriarcal, que las mujeres generalmente, además de tener nuestras obligaciones científicas, pues tenemos hijos, tenemos cierta recarga hacia el cuidado, y entonces todos esos desbalances hacen que tengamos más dificultades a la hora de enfrentarnos a esto que digo, ¿no? Un tiempo específico para poder escribir. Entonces ahí pienso que en Latinoamérica, o sea, yo he visto mucho en Estados Unidos como compañías o personas que se dedican a esto, ¿no? Que lo llaman un coach científico, un coach de escritura, ¿no? Y hay de muchos niveles. Pero en Latinoamérica o en Colombia, pues eso casi no existe, ¿no? Entonces eso me parece que es como un campo abierto para el trabajo colectivo y pues para que más mujeres científicas sientan que no están solas, ¿no? Que están apoyadas, ¿no? Porque cuando uno habla, por ejemplo, el ejemplo perfecto fue ahorita lo de la pandemia de COVID, ¿no? Cuando estuvimos encerrados en las casas, o sea, era, además de todo el trabajo, teníamos que estar con los hijos en las pantallas, ayudándoles con las tareas, teníamos que limpiar, cocinar, hacer todo, o sea, de un momento a otro todo se puso así, pero también fue un momento bien interesante para que todo el mundo se diera cuenta lo difícil que es el cuidado, ¿no? Y las tareas de cuidado no remuneradas en las que estamos generalmente las mujeres más, invertimos más horas en eso que generalmente los hombres o las parejas. Entonces esa parte es bien interesante, ver cómo hay todas esas brechas brechas de género que se necesitan llenar, ¿no? Entonces, y otro aspecto es, por ejemplo, para las que somos mamás, entonces hay después de después de estar embarazada, tener los hijos, volver a coger el ritmo de publicar es duro, ¿no? Te toma un par de años porque pues tú estás con una labor de cuidado muy fuerte. Entonces, en la medida que los hijos van creciendo, uno va retomando ese ritmo, ¿no? Entonces ahí también hay una desigualdad y se ve en muchos estudios, ¿no? Como a las mujeres científicas se les lee menos, publican menos, pero también cuando tienen hijos, volver a retomar ese ritmo es muy duro, y cuando tú estás enfrentándote digamos, convocatorias, ¿no? Nunca te van a ver eso, o sea, ven cuánto publicas, pero nunca van a ver, y a veces uno tiene esos huecos de 1, 2 años, 3 años, que la explicación es porque si esta persona tenía un récord de publicación más o menos decente, de pronto para abajo, y volver otra vez a subir esa parte es difícil, ¿no? Entonces, yo he visto, pues en los cursos que he tomado de seminarios, pues que esa parte también es trabajo como en comunidad, ¿no? Eso también me parece bonito, ¿no? Que entre mujeres podemos ayudarnos y trabajar en comunidad, pues para que la gente, para que nuestro trabajo de investigación sea visible. Ese es más o menos lo que pienso al respecto, lo que he observado en mi experiencia. Gracias, Ivania. Y ahora te invito a un espacio así de soñar y de imaginar. Entonces, yo sé que has tomado muchos de estos cursos también con personas en Estados Unidos. Tú dices, bueno, que hay un mercado y hay como más ofertas sobre este tipo de recursos en Estados Unidos. Pero si tuvieras la posibilidad de imaginar este programa en América Latina, en Colombia, de pronto quizá tendría algunos ajustes diferenciales como para el contexto acá. Entonces, no sé, ¿tú cómo te imaginarías ese apoyo que podrían necesitar personas en ciencias de manera más general y mujeres en particular acá? ¿Cómo te imaginarías esos programas de apoyo? Pues yo lo veo en varios niveles, ¿no? Porque pues uno es esto de escribir en inglés. Hay mucha gente que necesita apoyo como de eso, ¿no? Del idioma. Bueno, ahora hay cada vez más aplicaciones o cosas que te pueden ayudar, pero pues eso es una parte. La segunda es, pienso yo que sí, que es un poco como de aprender uno a organizarse, que hay muchos trucos y cosas que luego que te las enseñan es muy obvio, ¿no? Pero uno no necesariamente, como te digo, en la universidad uno no lo preparan para eso, entonces uno tiene que aprender. Y lo tercero, ya pensando como en mujeres, me parece bien importante ese trabajo en comunidad, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en un grupo donde las mujeres nos reunimos a escribir por Zoom, ¿no?
Entonces eso es una cosa chévere porque tú no tienes que hablar, no tienes que nada, sino son unos horarios específicos en la semana donde tú sabes que va a haber un link de Zoom, va a haber alguien escribiendo y tú puedes llegar ahí y trabajar. Entonces lo que se hace, la regla es que en el chat uno pone como, bueno, saluda en el chat y dice, bueno, hoy en esta hora que voy a dedicar a mi proyecto de escritura, voy a dedicarme a esta sección o a este pedazo o a esta cosita. Entonces hay como una moderadora, pero entonces todo el mundo entra y empieza a trabajar. Y al final cuando te despides dices, bueno, cumplí, no cumplí o me faltó, pero es chévere ver, no, o sea, no tienes que tener prendida la cámara que quieres, si es obligatorio el micrófono, pero sí es, o sea, chévere ver gente que está ahí escribiendo, que eso te inspira, ¿no? Es como una cosa de efecto dominó. Si tú ves gente trabajando, tú te animas también a trabajar. Pero también está muy bueno hacerlo en vivo, ¿no? Ahora que estamos retomando después de la pandemia, es chévere poder pensar en un grupo de mujeres científicas que están escribiendo, que necesitan apoyo, que de pronto pueden, no sé, hacer un día de trabajo conjunto y es, por ejemplo, hacer estos seminarios, ¿no? Invitar a gente que sepa cómo manejar el tiempo, invitar a gente cómo haces tú para coger, no sé, un artículo de investigación y cómo lo vas dividiendo en partes y te vas organizando. O sea, como en ejemplos y cosas que uno pueda adoptar a su sistema y sin juzgar, ¿no? O sea, como gente que te pueda ayudar, miras así, y uno empezar a encontrar dónde le sirve o no, ¿no? Porque de todas maneras siempre hay libros, hay seminarios, hay cosas que uno puede tomar, pero no necesariamente aplican a uno, ¿no? A mí los que más me gustan como mujer y como mamá es esos donde parten del hecho de que tú no puedes escribir todo el día ni tienes todo el día. Pero si tienes un par de horas, es suficiente y los mantienes consistentemente en la semana, por decir algo, 2, 3 días en la semana, eso va a ser suficiente para poder terminar un artículo que estás escribiendo. Entonces, es más que el tiempo, es la consistencia, pero ¿cómo vas a organizar esas 2 horitas que tienes? Eso es muy importante. No puedes llegar a una página en blanco, sino que necesitas todo un proceso atrás de organización, que cuando tú te sientes y pongas el reloj, tengo 1 hora, ¡pim! En esa hora vas a hacer un montón de trabajo que normalmente no podrías hacer de otra manera, ¿no? Entonces, es más o menos eso lo que yo pensaría que es como lo que necesitamos muchas científicas, mujeres latinoamericanas, colombianas, aprender esos trucos. Ven, y personas que nos recomiendes, por ejemplo, seguir en redes o Sí, en pues lastimosamente Instagram. todos estos cursos suelen ser caros, no son gratuitos, pero me gusta mucho. Yo recomiendo el podcast de Katie Mesa. Yo lo puedes poner de pronto Ajá, abajo en la la descripción. descripción de esta sesión. Sobre todo la primera temporada, porque pues ella es científica, es mamá, también es de este estilo, ¿no? Ella dice, nosotros las mujeres no tenemos todo el día para escribir y sentarnos y tener el día completo. Yo tengo normalmente un par de horas y ella cuenta cómo se va organizando. Y cuando yo escuché ese podcast me ayudó muchísimo, porque casi que era como que se reflejaba mi realidad, ¿no? Entonces, sobre todo la primera temporada es muy chévere, ese es gratis, pues uno lo puede escuchar, lastimosamente está en inglés, y ahí está, por ejemplo, en español casi yo no conozco recursos, ¿no? De gente los que conozco son en inglés. Y luego están otros cursos más pequeños y todos de mujeres, coincidencialmente, que también los podemos dejar en la descripción y también libros, pero sobre todo diría yo ese podcast de Katie Mesa, ella tiene ese enfoque también muy feminista, ¿no? De cómo abordar la escritura como mujer científica. Entonces eso también está chévere porque te quita muchas culpas, que tú crees que, ay, ¿por qué no soy productiva? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no me puedo concentrar? Y es como que, mira, no eres tú, es el sistema en el que estás y vamos a jugar con ese sistema y vamos a hacer algún cambio, un giro en la tuerca para poder que todo funcione para ti. Entonces, eso a mí me sirvió mucho. Ese es el que más recomiendo y el que más sí. Ay, mil gracias. Y no sé si nos puedes dejar unos últimos consejos para
Sí, como para una persona que está justo en esa situación, como el tiempo no me alcanza, tengo 1000 proyectos, o ni siquiera estoy afiliada en este momento a una universidad y tengo un Mm. trabajo de tiempo completo, sí, o estoy en un momento de transición y estoy buscando trabajo. ¿Cómo organizar esos tiempos? ¿Qué consejos le darías a esas personas? Pues yo creo que lo que yo he aprendido con la experiencia en estos últimos 2 años que ya me puse como en serio a buscar esta mejora, digamos, es que no importa no es tanto de lo largo, sino lo consistente. Y que es posible uno con 1 hora diaria o al menos 2, 3 días en la semana, con buena organización, lograrlo. No, no se necesita, es decir, tenemos que quitarnos como ese mito de que si no estás frente a la pantalla 5 horas no va a salir, o ese momento de eureka, ¿no? Que como que, ay, de pronto viene la idea, eso no es verdad. O sea, uno tiene que organizarse y tiene que tener un plan, y en la medida que tengas eso aparte bien organizada y respetar esa horita, o sea, si vas a dedicar 1 hora diaria a tu proyecto de escritura, eso es sagrado. O sea, así como lo pones en el calendario, no sé, reunión con el jefe de 1 a 2, pues la escritura va a ser sagrada de 10 a 11, y vas a bloquear ese espacio y lo vas a respetar. Entonces es posible, o sea, ese es como lo que yo daría el mensaje. Es posible hacer con un par de horas diarias, o un par de horas diarias. Entonces, más que como grandes bloques, es consistencia de pequeños bloques. Tiene el mismo efecto y se nota la diferencia. Eso es lo que yo he aplicado y me ha servido muchísimo. Perfecto, mil gracias, Ivy, por tu compañía y bueno, a todas las personas les recuerdo que pueden suscribirse al canal, que pueden activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuevos videos, que también me pueden seguir por Instagram y por Facebook como Sofía Rivera Contacto, y abajo les dejo toda la información de estos contactos y personas que podemos seguir que nos ha recomendado Ivy. Bueno, muchas gracias, que A estén ti, bien. Sofía, muchas gracias por la invitación. Chao. Gracias, Ivy. Chao.